Muy bien, capítulo 3 de Segunda de Timoteo, mis hermanos. Y bueno, siempre es tan importante para mí el contexto porque la realidad es que le da un peso muy fuerte a lo que estamos escribiendo y a lo que estamos enseñando, perdón, lo que estamos aprendiendo. Sabemos que la palabra de Dios es todo el consejo de Dios y es útil y es necesario para llevarnos a la madurez. Y pues por eso para mí es tan importante que no perdamos de vista lo que vamos viendo en una carta, por más que leamos un solo versículo, 3, 4, un capítulo entero, es muy importante. Esta segunda carta a Timoteo es de las denominadas cartas pastorales, como si te acuerdas de eso, perdón, y es un Pablo que está terminando su carrera, animando a Timoteo a permanecer firme hasta el final. Pablo le está escribiendo a este Timoteo, su amado hijo, su discípulo, su colaborador, y fue escrita por el año 66 y 67, mientras Pablo ya estaba esperando ser ejecutado, encarcelado por Nerón, este hombre horrible, ¿verdad? Que quemó Roma, después culpó a los cristianos, hacía cosas espantosas, pero en ese momento ser cristiano era una falta contra el gobierno, ¿no? Contra el Nerón, porque él se sentía Dios. Y decir que Cristo era rey era una falta, era una traición. Y Pablo ya estaba listo para ser decapitado por ser ciudadano romano. Entonces estamos leyendo este último testamento de Pablo a Timoteo antes de morir. Y son las últimas palabras de Pablo a un Timoteo que estaba desanimado, estaba acobardado, en Éfeso estaba, y había falsos maestros, había muchas cosas que ya vimos en primera de Timoteo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Es posible levantarse, es posible caminar, es posible terminar. Termina, Timoteo. Nuestro verso clave, segunda de Timoteo 4, 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces, piensa en Pablo. Desde que el Señor le tiró de su caballo, empezó a servir al Señor a través de todas las circunstancias imaginables. Pero Pablo sabía que era posible terminar y terminar bien. Y entonces aquí tenemos principios muy importantes para que nosotros terminemos, porque sabemos, hermanos, el caminar cristiano no es fácil, no es sencillo. También cada uno de ustedes, tenemos una pelea que ganar, una carrera que acabar y una fe que guardar. Lo he leído casi cada vez que predico, ¿no? Hechos 14, 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro también lo dice: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien les creó, pues Él nunca les fallará. Entonces no es fácil, necesitamos estar de pie, pero no es solo importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y no es que el evangelio sea difícil, lo he dicho otras veces, ¿verdad? No, Cristo ya ganó por nosotros. Cristo ya conquistó la vida para nosotros. Cristo ya trazó el camino, dejó la puerta abierta, sirvió la mesa para nosotros. La fidelidad de Dios es inquebrantable. El problema somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Amamos demasiado nuestros caminos y la Biblia por eso nos llama a morir. Tenemos esta batalla constante contra nuestra carne, contra el mundo impío, contra Satanás. Pero eso es lo hermoso de esta carta, mis hermanos, y yo quiero que lo pongas en tu mente y en tu corazón. Pablo está a punto de graduarse y, siendo un testigo fiel, piénsalo de esta manera. A mí me está diciendo: Chuy, a pesar de lo que sea, hay victoria. Se puede ser fiel al Señor hasta el final, sí se puede. Y yo no sé si a ti te gustaría terminar la carrera, a mí sí. Entonces, por eso pon atención y atesora lo que está aquí como algo muy importante para tu vida. Y recapitulando, ¿verdad? Vimos ya desde el capítulo 1 qué hizo Pablo con Timoteo. Lo primero que hizo es recordarle, reafirmarle su llamado. ¿Quién eres, Timoteo? ¿Qué fe profesas? Una fe genuina. ¿Qué has obtenido en Cristo? Timoteo, este mundo no es nuestro hogar, somos extranjeros, somos peregrinos. Entonces, Timoteo, no te preocupes, si no estás en casa hay padecimiento. Si no estás en casa, no puedes echar raíces en un lugar donde no vas a permanecer. Tú tienes un hogar, Timoteo, tienes una tierra, un reino inamovible. Eres parte de un nuevo reino, del reino de luz. Y tu rey ahora es un rey inmortal. No importa qué mal se vea el gobierno de cualquier lugar,
Tu rey es un rey inmortal perfecto, Jesucristo, quien te salvó, te llamó con llamamiento santo, y no por tus obras, Timoteo, sino por propósitos suyos. Timoteo, Cristo ya sacó la muerte, quitó la muerte, sacó a la luz la vida, tiene inmortalidad para ti. Entonces, recordando eso, Timoteo, sí, hay oposición, hay dureza de corazón, hay incredulidad, hay hostilidad. Recuerda, Timoteo, vete como un soldado que está en batalla, que está luchando para su rey, que estás peleando desde la victoria. Vete a ti mismo como un atleta, Timoteo. Sí, no es fácil, pero eres un atleta de Cristo. Tienes que ser disciplinado, tienes que mantenerte en forma y correr de acuerdo a las reglas para que no seas descalificado. Eres un agricultor, Timoteo. Sí, estás trabajando bajo el inclemente sol y estás picando una tierra que a veces es dura y a veces el clima es inclemente y a veces el fruto es escaso, pero lo estás haciendo para un Dios precioso. Tienes promesas maravillosas de parte de Cristo, de parte de Dios. Por eso Pablo nos dijo en el primer capítulo, hizo mucho énfasis: soporten aflicciones, no se avergüencen del evangelio de Cristo, vale la pena terminar, esfuércense en la gracia. Segunda de Timoteo 2:11 al 13 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo eso lo vimos en la primera parte. En la segunda parte, la cual estamos ahora, Pablo también nos recuerda algo. Nos dice: ¿saben qué? Cuidado también porque hay falsos maestros. Cuidado porque hay doctrinas equivocadas. Por ahí se predica una fe falsa que obviamente no salva. Hay engaño, hay hipocresía. Lobos vestidos de oveja que no van a perdonar al rebaño, sino que van a ser mercadería de ustedes. Cuidado, Timoteo, porque viven en el mundo de lo relativo, donde ya no hay absolutos, donde las filosofías que se enseñan que lo que te funcione, pues está bien, dale, puede ser tu verdad. Todos los caminos llevan a Dios. Si algo te hace feliz, pues dale, porque finalmente pues tú eres el centro del universo. Falsas doctrinas pululan, doctrinas que se presumen cristianas, corrientes filosóficas que se han infiltrado a la iglesia, que opacan, que confunden la verdad. Y Pablo comienza dándonos unas claves importantes. Hey, Timoteo, no te metas en discusiones de palabras, no edifican, son como gangrena, conducen a la impiedad, no ayudan, no estés discutiendo, no estés haciendo polémicas. Segunda de Timoteo, ¿qué le dice? 2:15. En lugar de eso, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Checa esto, Timoteo. Es Dios a quien vas a dar cuentas. Es Dios a quien tienes que agradar. Y acuérdate, me encantó ese texto. Le dijo: el Señor conoce a los suyos y los suyos le conocen. Y aquellos que son de Él, que han invocado el nombre de Cristo, acuérdate, Timoteo, están llamados a apartarse de iniquidad. Todo hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, está llamado a limpiarse de carnalidad para poder ser un instrumento de honra, útil, dispuesto para toda buena obra, decía el texto, llenos de frutos del Espíritu, que podamos corregir a los que están equivocados. Quizá Dios les conceda que se arrepientan y puedan salir del lazo del diablo al que están cautivos. Y finalmente, en estas últimas semanas ya recorrimos capítulo 1, capítulo 2. En estas últimas semanas, en el capítulo 3, hemos aprendido lo que dice Pablo. Estamos en tiempos peligrosos. Hoy en día no todo el que se dice cristiano es cristiano. Hoy en día no todo el que dice que es pastor lo es. Y nos empieza a decir, eso es determinado por el fruto, por su carácter. Su carácter va a manifestar verdaderamente su identidad. ¿Quién es? ¿A quién sirve? ¿A quién pertenece? ¿Quién es verdaderamente su padre? Y yo recuerdo dos textos que hemos estado viendo porque es parte del texto. Mateo 7, 13 al 14 dice, Jesús hablando en el Sermón del Monte a sus discípulos, no a gente incrédula, a los discípulos les está diciendo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la falsa religión, por todas estas cosas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El arrepentimiento, la fe genuina, todo esto que hemos venido viendo. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces, si se acuerdan, en el capítulo 3 Pablo nos dejó una buena fotografía.
como que nos deja un perfil, ¿no? Así como los investigadores del FBI que traen la fotografía aquí buscando a las personas, así también Pablo nos deja una fotografía para estar alerta y cuidar, checar, que no seamos engañados. Pero no solamente lo ves como una fotografía para checar a los demás, porque también creo yo que nos dejó un espejo, para que con toda integridad también nos observemos a nosotros mismos y por la gracia de Dios limpiemos aquello que está mal, ¿no? Que nos veamos, aquello que hace ver mal a la iglesia. Entonces, Pablo no solamente se está refiriendo a falsos maestros, sino a falsos líderes, sino a toda persona que confiesa el cristianismo. Y le dice, Timoteo, no pierdas de vista, cuidado, entiéndelo. En los últimos días, los que estamos viviendo hoy, son tiempos de vida o muerte, salvación o condenación, son tiempos furiosos, dice, tiempos violentos, trabajosos. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz al mundo, sino he traído espada, ¿no? Porque tiene que ver con esto. La maldad aborrece la bondad, la oscuridad aborrece la luz. Y le dice Pablo, Timoteo le dice, vivimos en la religión del materialismo, la religión del egocentrismo, donde Dios es el ser humano. Ha creído la mentira que la causa de la infelicidad es porque no me amo lo suficiente, porque tengo baja mi autoestima, cuando eso es la esencia del pecado. Un buen sector de la iglesia de nuestros días ha hecho a un lado a Cristo, su palabra, y en su lugar ha puesto al ser humano como lo más importante y reclama bendiciones en el nombre de Jesús y lo mejor para él, y realmente no toma en cuenta lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, cuidado, porque esto es idolatría al ego. Dice, ¿sabes qué, Pablo? Habrá gente amadora de sí misma, o sea, centrada en sí misma. De ellos, pues obviamente van a tener estas características: gente vanagloriosa, gente soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía, sin afecto natural, implacable, calumniadora, intemperante, cruel, aborrecedora de lo bueno, traidora, impetuosa, infatuada, amadora de los deleites más que de Dios. Y dice Pablo, y todavía debes tener más cuidado, porque es gente con apariencia de piedad. ¿Qué significa? Manejan un perfil evangélico, se visten, se mueven, hablan, tienen costumbres evangélicas, pero es pantalla. Son puros conceptos, porque su carácter no es cristiano, no es gente realmente espiritual. Lo mismo su conducta, su manera de pensar, su manera de vivir, su filosofía egocéntrica, dice Pablo, va a negar la eficacia del poder transformador de la palabra de Dios, de la verdad. Y dice Pablo, evítalos a toda costa. También aprendimos la semana pasada que no podemos darnos el lujo de permanecer débiles y vulnerables como estas mujercillas cargadas de pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser devorados. Los falsos maestros nos los ponen como depredadores. Entonces dice, lo que aprendimos es que no podemos tener pecados ocultos, tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos para no caer en engaño, para no endurecer nuestro corazón y caer en la apostasía. Y vimos a Janes y Jambres, ¿se acuerdan? Seducción y rebeldía. Cuídate de la seducción del pecado porque te va a llevar a la rebeldía. Y por último, Pablo nos dijo, no irán más adelante, Dios tiene un hasta aquí. Y por más que alguien pretenda ocultarse, tarde o temprano va a salir a la superficie de la verdad. Y dice, el mal será destruido. Por eso nos conviene creer y obedecer. Ahora, estando en este mismo capítulo 3, el día de hoy como que va a cambiar el sabor. Yo veo esto, va a cambiar de este sabor amargo que nos deja todo lo anterior. Ahora como que Pablo nos va a dar un saborcito más dulce. Y vamos a ver un contraste. Pablo nos va a enseñar qué debemos hacer entonces. Cómo mantenernos seguros en caer en semejante desobediencia. Y hoy vamos a concluir esta miniserie, ¿verdad? Porque así le llamamos, lo hemos tenido, que se llama Camina contracorriente en integridad y obediencia. Y vamos a ver solo 4 versículos, porque los últimos versículos de este capítulo son muy importantes como para pasarlos rápido. Y vamos a ver de los versículos 10 al 14. Vamos a darle lectura ahí. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y Señor, bendice tu palabra.
Bendícenos, ayúdanos a entender esto, habiendo entendido el contexto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi primer punto sería para no estar en la fotografía anterior y estar en esta. En primer lugar, esto es: evita al y lo que no te edifica. Hablando de personas o hablando de enseñanzas. Y sigue el modelo bíblico a cualquier costo. Y aquí tenemos pero, ¿verdad? Un cambio, un contraste. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Qué hermoso contraste, mis hermanos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: sí, acabo de hablar de falsos maestros, falsos creyentes, pero hablando de ti, Timoteo, es una historia totalmente distinta. Y me encantan estos contrastes en la Biblia. Por ejemplo, no sé si has leído Efesios 2, pero Pablo hablando de los hijos de ira, esclavos de pasiones y deseos bajo el príncipe de la potestad del aire, pero llega el contraste y dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Y de la misma manera aquí, tenemos esta lista negra, tenemos una situación real de la cual estamos rodeados, que estamos oprimidos, pero no contaban con la astucia del Señor, como decimos. Dice Pablo: sí hay creyentes genuinos, sí hay siervos fieles de Dios. A pesar de todo, la iglesia está vivita y coleando, a pesar de lo que vemos. Hay un sector fiel, así como la iglesia de Filadelfia, que ha guardado su palabra. Igual le dice Pablo: tú, Timoteo, no perteneces al grupo anterior. Tú has evitado este tipo de gente, tú has denunciado la mentira, te has mantenido firme. Otra cosa que observo aquí es que Pablo se refiere a algo que Timoteo ha estado haciendo y que permaneció haciendo desde el día en que creyó. Pablo no le está diciendo a Timoteo: pero tú, Timoteo, pues ya deja de portarte mal, ahora sí échale ganas. En esta sí te va a salir, la tercera es la vencida. No, checa cómo Pablo le está diciendo a Timoteo como alguien que ha estado practicando continuamente una fe genuina desde tiempo atrás, desde el día en que se entregó al Señor. Le dice: has seguido. Este es el tiempo, ¿verdad? Es un auristo. O sea, es un hecho que hasta la fecha Timoteo ha seguido practicando. Es algo muy importante, eso hace el creyente. Nosotros en Cristo, mis hermanos, nosotros debemos seguir a Cristo. Y es algo que se supone que decidimos desde el día en que entregamos nuestras vidas. No podemos estar en medio. Es algo que ya deberíamos estar procurando hacer desde el día que creímos. Obviamente no hablamos de perfección, ¿verdad? Porque eso va a llegar hasta que venga Cristo nada más, hasta que seamos librados de este cuerpo de muerte. Pero sí veo esta decisión de Timoteo de ser de Cristo, que nosotros debimos haber tomado el día que creímos y debemos estar tomando cada día de nuestras vidas. Así como el que honra su pacto matrimonial cada día. Ese ejemplo, misma decisión que nosotros debimos haber tomado el día que creímos, el día que tocamos fondo. El día que llegamos a una bancarrota moral y espiritual, le entregamos nuestras vidas al Señor. El día que dejamos de caminar en la dirección equivocada, alejándonos de Dios. El día que nos arrepentimos, que cambiamos de mente. Tiene que haber un día, tiene que haber un antes y un después de Cristo en tu vida. Desde ese momento igual. Cuando el rumbo de nuestras vidas fue corregido, cuando dimos una vuelta de 180 grados y comenzamos a caminar en la dirección opuesta, siguiendo la luz, siguiendo la palabra. Y una vez que hicimos esa decisión y nos mantuvimos fieles a ella, porque supimos algo, ¿sabes qué? Separado de Cristo nada puedo hacer. ¿Sabes que un cristiano que ha nacido de nuevo sabe que no tiene opciones? No tiene a dónde ir. Sabe que fuera de Cristo no hay a dónde ir. No es como que hoy escuchaba eso, ¿no? Como los israelitas que no pasaron a la tierra prometida, porque bueno, salen de Egipto. Egipto representa el pecado. Dios los saca de ahí, los saca un tiempo al desierto, pero del desierto su lugar era la tierra prometida. Sin embargo, estar en el desierto era cuestión de días. Sin embargo, ellos se tienen que quedar 40 años y no entran a la tierra prometida, porque la gente que llega al desierto y que salió de Egipto jamás quitó su pensamiento ni su corazón de Egipto. Siempre estuvo anhelando Egipto. Nunca puso su mente en la tierra prometida, que es Cristo. De la misma manera, nosotros también. Se supone que el día que creímos en Cristo, Egipto quedó atrás. Y lo único que tenemos por delante, sí, a veces hay un tiempo de desierto, pero tenemos que ir hacia la tierra prometida. Y eso es lo que sabe un cristiano. Hizo esa decisión. Timoteo siguió a Cristo y eligió a Pablo como su discipulador, como su ejemplo para seguirlo. Porque Pablo también le sucedió lo mismo. Un día, de eso lo puedes leer en Hechos 9,
Iba Pablo rumbo a Damasco en su caballo, con gentes, con cartas, respirando amenazas y muerte en contra de los cristianos, a la luz del mediodía, y de repente una luz más fuerte, enceguecedora, le tira del caballo. Y se ve delante de alguien a quien él estaba persiguiendo, delante de Cristo. Dice, sabes que aquí ya terminé, porque yo iba dispuesto a matar a su iglesia. Sin embargo, ese día la vida cambió para Pablo. Se entregó al Señor y de ahí en adelante vivió para Cristo. Así como Timoteo, una y otra vez. Y Pablo se convirtió en un modelo para Timoteo y un modelo para nosotros. Por eso Pablo le escribió varias veces en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces tenemos que entender algo, mis hermanos, en esta parte del capítulo, porque el ser discípulos de Cristo, eso nos va a proteger. Entregarse a Cristo implica seguir a Cristo, porque se ha vendido la idea de que puedes ser cristiano y pues a lo mejor, no, pues soy cristiano, pero no soy discípulo. Nada que ver. No te puedes decir cristiano si no estás siguiendo a Cristo, si no estás siguiendo sus enseñanzas, su palabra. Ser cristiano no significa que cambiaste de banca, como dicen, que eras élico y ahora eres ólico, igual que eras ólico y ahora eres élico. Ser cristiano no significa que, pues yo ya me bauticé y ahora tengo una membresía y voy a la iglesia de vez en cuando. No, ser cristiano es ser de Cristo. Ser cristiano es ser su discípulo. Ser cristiano y un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Entonces, ser discípulo es dejarte de seguir a ti mismo, dejar de seguir la corriente de este mundo y comenzar a seguir a Cristo. Y seguirlo implica seguirle físicamente, o sea, estar con la persona, así como Timoteo con Pablo. Vincularte con esa persona, como se dice en las duras y en las maduras, en tiempos fáciles y difíciles sin abandonar. No solamente implica un vínculo físico, el discípulo, el que está siguiendo a su maestro, implica seguirle intelectualmente. ¿Qué significa eso? Atender con diligencia la enseñanza, la manera de pensar, comprender plenamente el significado de lo que el maestro está enseñando. En este caso, Cristo, para Timoteo era Pablo. También significa otra cosa, seguirle espiritualmente. ¿Qué es esto? No solamente seguir su doctrina o su forma de pensar, sino poner en práctica las ideas, siguiendo la clase de persona que es esa persona para nosotros serlo también. Eso significa ser un discípulo. Un macetes es la palabra en griego. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Y todo creyente en Cristo, cualquiera que se diga cristiano, está llamado a seguir a Cristo de esta manera. No existe tal cosa como ser cristiano y no ser discípulo. No seguir a Cristo, no tomarle en cuenta. Matetes es eso, uno que aprende de su maestro. Y todo creyente necesita tener en su mente y en su corazón este patrón de creencias, este patrón de pensamiento, este estilo de vida de Cristo. Y debe tomar un modelo de alguien que está siguiendo de esa manera a Cristo, así como Timoteo tomó a Pablo, como su modelo. Y cuando tú estás practicando este discipulado, entonces es cuando Cristo nos transforma. Nos convertimos en un modelo digno de ser seguido por otros. Y acuérdate, otros te van a seguir no por nuestro carisma o por nuestra capacidad o por nuestros logros. Nada que ver. Pablo, ¿te acuerdas? En Filipenses tenía todo eso y dice, ¿sabes qué? Todo esto lo tengo por basura. Somos un modelo por el poder eficaz de la gracia en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Filipenses 3:17-18 dice Pablo, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo mayor es Cristo. Versículo 18. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. O sea, lo hemos venido viendo, mi hermano. Dentro de la iglesia siempre vas a encontrar de los dos. Cualquier iglesia a la que vayas. Probablemente los que son dignos de imitarse van a ser menos, pero aunque sea uno, pero vas a encontrar a alguien digno de seguirse. Pero también te voy a decir otra cosa. Si tú andas en tu carnota, ¿verdad? Si tú andas no siendo espiritual, no lo vas a poder identificar jamás. Y lo más probable es que si te topas con esa persona te va a caer mal. No la vas a soportar. Pero si estás buscando a Cristo, si estás buscando agradar al que te salvó, entonces vas a encontrarte con ellos. Por eso, comienza por poner tus ojos en Cristo, en su palabra. Tómate el tiempo de conocerlo, de relacionarte con Él íntimamente. Hazte el mejor de sus amigos, obviamente en su palabra. Porque entonces,
Cuando tú eres el mejor de los amigos de Cristo, cuando Él es el mejor de tus amigos, Él te va a presentar a sus amigos y juntos le van a poder glorificar. Acuérdate de algo, Satanás no descansa y siempre nos pone la tentación de seguir al que es carnal y desobediente. O al menos, pues según nosotros vamos a la iglesia, pues al que no esté tan comprometido. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carnalidad nos exige caminos fáciles al respecto. Entonces llegamos a la iglesia, buscamos a gente que según nosotros está peor que nosotros, así no nos sentimos tan mal. Y todavía pues nos da la ilusión de que, pues al cabo no soy tan mundanote como ese, ¿no? Y aparte, pues aquí estoy, todavía paso de panzazo, pero aquí estoy. O sea, eso es un engaño, acuérdate. La Biblia no nos enseña grises, mis hermanos. Nosotros queremos ver grises porque nos justificamos, pero Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Por eso yo pienso que este punto es eso. Escoge bien quién quieres ser. Escoge bien a quién quieres seguir. Comienza por seguir a Cristo. Acuérdate de eso. Y ahora vamos a ver las siguientes fotografías, ¿no? Porque ya vimos el perfil anterior, ahora vamos a ver el perfil claro, porque ya vimos el oscuro. Vamos a encender la luz. ¿Cuál es el perfil de un líder piadoso? Al cual todos estamos llamados a seguir, pero no solo a seguir, sino a hacer, ¿verdad? Todos deberíamos estar aprendiendo, estar dando el ejemplo como se camina en Cristo. Y el primer ejemplo debe ser este. Vamos a ver varios ejemplos. Punto número 2. Sé un ejemplo en tu relación con la verdad. Busca a alguien que tenga ese ejemplo también y síguelo. Dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Doctrina es la palabra didascalía, que significa instrucción, enseñanza. Obviamente la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Qué acaba de decirle Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más adelante, en este mismo capítulo, le va a decir, Timoteo, la escritura te puede hacer sabio para la salvación. Más adelante le va a decir, toda la escritura es útil. Le va a decir, predica la palabra. O sea, Timoteo vio a Pablo defender la verdad con su vida. Pablo se la moldeó no solo en palabras, sino en obra. Y Timoteo retuvo la forma de las sanas palabras que escuchó de Pablo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo sé que parezco disco rayado, mi hermano, pero juzga por ti mismo. O es la palabra del hombre o es la palabra de Dios. Y perdóname, pero yo prefiero confiar en un Dios perfecto, no en un hombre con una filosofía imperfectas. Entonces, comienza con eso. Sé un discípulo fiel e íntegro. Sigue la doctrina de la verdad, apréndela, entiéndela. Aprende a discernir entre la mentira y la verdad. Conoce la escritura. Sigue a los que están siguiendo eso y los que le están enseñando diligentemente. Timoteo siguió la doctrina de Pablo. Entonces pregúntate eso. ¿Tú qué doctrina estás siguiendo? ¿Qué filosofía es la que rige tu vida? ¿De dónde sacas para agarrar tus convicciones? Sigue lo correcto. Y dice, has seguido mi conducta también. Conducta es la palabra agogé en griego y significa criar, un modo de vivir, un carácter, un estilo de vida, un comportamiento. Lo he dicho otras veces, la vida del maestro es su enseñanza. La vida del maestro es su enseñanza, no hay vuelta de hoja. No puedes separar estas dos cosas, porque es por sus frutos que reconoces si alguien es bueno o no lo es, si su doctrina es buena o no lo es. Porque no hay tropiezo más horrible que alguien a quien Dios le ha confiado su palabra y tropieza y ensucia lo que había enseñado. Hace que se blasfeme el nombre de Dios. Es horrible que yo traiga un mensaje piadoso y lo contradiga con una vida impía. Por eso sigue el que tiene ambas características. No te dejes llevar nomás porque, pues sí, pues ya se volvió a casar y dejó a la esposa por la hermanita, pero es un gran maestro y sabe mucho. Eso no es suficiente, mi hermano. El líder de Dios debe enseñar con su vida. Una conducta que hable de su enseñanza. Al mismo tiempo, tú conviértete en un líder con una conducta irreprochable para que otros te puedan seguir. Otra cosa más que Timoteo siguió de Pablo, su maestro, fue su propósito. Este me gustó mucho. ¿Sabes qué es el propósito? Habla de su propuesta. Habla de la intención del corazón, del designio, de la voluntad, de la determinación. Es algo bien importante. Sí, una sana doctrina, un carácter cristiano, pero también es importante el propósito, la intención, la determinación, lo que mueve al maestro. ¿Qué te mueve a ti a servir al Señor? ¿Qué te mueve a ti a obedecer al Señor? Es básico, mis hermanos, tener motivos correctos para salir y predicar el Evangelio, para venir y servir con los niños,
para hacer cualquier cosa de servir al Señor y que tengas gozo y no tropieces. Por eso es muy importante que cuides que monitorees las intenciones de tu corazón. ¿Sabes qué pudo ver? ¿Cuál intención, cuál propósito pudo ver Timoteo en Tito que siguió? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso decía Pablo, esa es la motivación de Pablo. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era el corazón de Pablo, esa era la motivación de Pablo. No solo eso, mira, 1 Corintios 9:16 dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Pablo le apasionaba el evangelio, predicar la verdad. Hechos 20:19-21. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Hechos 20:26. Por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué le movía a Pablo? ¿Cuál era la pasión que dirigía el corazón de Pablo? Conocer a Cristo, defender la verdad de Cristo, dar a conocer a Cristo, predicar el evangelio, discipular a los creyentes. Cristo era su tesoro. Entonces es muy importante que tengan la motivación y la inspiración correcta para seguir y servir al Señor, porque te voy a decir, si no la tienes vas a tropezar. Vas a estar sirviendo como grumpy, nomás quejándote, amargado, otra vez. Y piensa en eso, mi hermano, qué cosa más contradictoria y triste que estés sirviendo al más hermoso y maravilloso Creador. Que siendo vasos de barro tengas en tus manos un glorioso tesoro como el evangelio, el poder de Dios para salvación, y andar sirviendo a esa persona o a ese ser maravilloso y teniendo en tus manos ese precioso tesoro y estés amargado. Nada que ver. Por eso, si tu motivación no es Cristo, si tu motivación no es la grandeza del Señor, si Él no te ha cautivado, sus promesas, su palabra, si Él no te ha apasionado por darlo a conocer, por lo que ha hecho en tu vida, por cómo te ha transformado, por cómo te ha bendecido, como lo más maravilloso que existe, y si en lugar de eso lo que tienes son motivos egoístas, y entonces lo haces obligado, porque pues si no, pues es que si no, no me va a bendecir Dios, pues hay que servirlo, ni modo. Cualquier otra cosa, ¿sabes qué? Vas a tropezar. Porque Pablo no servía a la fuerza. Pablo no estaba recibiendo las pedradas y diciendo: ay Señor, ay, ya ves Señor, ¿en qué me metiste? Pablo no estaba pensando así. Pablo no tenía que inflarle la pelota. Vamos mi Pablo, vamos, ahora sí échale ganas, vas, como si fuera boxeador. Pablo no lo tenían que estar manipulando. Nadie lo tenía que estar terapeando o asustando. Aguas, porque si no, cuando vayas al cielo no vas a tener recompensas. Ponte a servir, por favor. Nadie lo tenía que estar haciendo importante. Vamos, Pablo, para que te conviertas en el siervo del mes, ¿verdad? O hacerlo sentir miserable. Aquí los hermanos ni sirven. Mírenlos todos sentados, qué flojos. ¿Sabes que Pablo no necesitaba que le dieran las gracias? No necesitaba atención. No necesitaba reconocimiento, que le dieran un cuadrito al mes. No necesitaba remuneración, porque Pablo no estaba buscando lo suyo, estaba buscando lo de Cristo. ¿Y sabes qué? Eso le daba la oportunidad de servir al Señor con toda libertad. Porque Pablo no estaba esperando tener mucha gente para predicar o poca gente. No le molestaba si le daban ofrenda o no. No le molestaba si le reconocían como el apóstol o lo maltrataban. No le molestaba si lo apedreaban o si recibían su mensaje con gusto, con gozo. Eso le daba gozo. No le era para él importante si le abrían puertas de casas ricas o lo dejaban dormido en la calle. Porque Pablo sabía a quién pertenecía, a quién estaba sirviendo. Pablo ya había recibido su tesoro, ya sabía dónde estaba su hogar, estaba entregado a su Señor y por eso le servía feliz y voluntariamente. Porque hay quienes no lo hacen, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Me incluyo. Puedes enseñar sana doctrina, puedes tener buena conducta, pero una motivación equivocada y tarde o temprano va a haber tropiezo. En la carta de Filipenses lo mencionó también. Filipenses 1:15-17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿cómo? Por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, por competencia, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, mis hermanos, cuidemos también nuestros motivos. Sigamos a aquellos que sirven al Señor sin hipocresía, con sinceridad, por amor al Señor, por amor a su iglesia. John MacArthur en su comentario dice que esa fuerza impulsora interior de tener a Cristo como nuestro tesoro, ¿verdad? Esa fuerza impulsora interior crea una vida de integridad y fidelidad en la cual la verdad profesada es la verdad vivida. Cosas como las comodidades, el amor propio, el éxito personal, la promoción, la preservación personal ya no tiene trascendencia y no debería tenerla en alguien que vive para servir a Cristo. Termino la cuota. Entonces, es importante esto, mi hermano. Lo que acaba de decir Pablo, ¿verdad? Mi doctrina, mi conducta y mi propósito. Ahora vamos al siguiente punto. Hay otra manera de buscar un líder, otra parte de la fotografía y de serlo. El tercer punto es, sé un ejemplo en carácter cristiano. Pablo le dice, has seguido mi doctrina, mi fe, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿A qué te suena esto? Claramente yo veo el fruto del Espíritu. O sea que Pablo era alguien guiado, controlado por el Espíritu Santo. Eso es ser espiritual, mis hermanos. Ser espiritual no es una actitud rara que parece más un espiritualismo esotérico, ¿no? Es una vida que se vive en la libertad del Espíritu Santo y que manifiesta estas características. Y le dice Pablo, has seguido mi fe. Pistis, aquí no se está refiriendo tanto a la fe salvadora. En el fruto del Espíritu más bien se refiere, has seguido mi fidelidad, mi confiabilidad. Pablo fue fiel en la obra que Dios le encomendó. Y la carta esta que estamos leyendo es prueba de eso. Pablo supo que había terminado cuando la espada de Roma iba a cortar su cabeza. Hasta ese momento Pablo fue fiel al Señor. Pablo no dejaba cosas a medias, no se amedrentó por amenazas, por latigazos, por hambre, por cansancio, por naufragios, de eso y mucho más. Tenía las marcas del tigre en él. Por obra del Espíritu Santo, Pablo se mantuvo fiel hasta el final y terminó la obra que Cristo le dio. Entonces, la idea es esta. Timoteo, tú has visto cómo se vive fielmente al Señor. Número 2, dice, has seguido mi longanimidad. Macrotumia, ya lo hemos visto antes. Macro, alargar, tumia, ira. ¿A qué se refiere esto? Es esta virtud de la paciencia, diré yo, es parte de la paciencia, pero es de alguien que tarda en airarse o en frustrarse con respecto a otras personas. Es alguien inquebrantable que soporta el sufrimiento, ¿no? Alguien que se resuelve y persiste en servir al Señor, que no se rinde, que no se da por vencido sin importar el costo. John MacArthur otra vez dice ahí, y hago su cuota, dice, más que una actitud, la macrotumía es una forma de vida determinada y es una marca segura del cristiano que vive sin comprometer su devoción al Señor y a la obra de su reino. Eso, en otras palabras, Pablo no solo fue fiel al ministerio que le mandó, sino que lo hizo sujeto y sin jeta, como decimos, sin renegar, sin reclamar. En otras palabras, a pesar de cualquier cosa, Pablo no perdió el estilo, así como muchos comprenderemos, ¿no? Entonces, busca este tipo de personas y síguelas. Sé este tipo de personas, sé este modelo para Cristo. Dice, ha seguido mi amor, amor ágape, ¿no? Mucho hemos hablado del amor, ¿no? Un amor incondicional, sacrificial, desinteresado, que no busca lo suyo, no busca razones, simplemente decide amar, servir, sacrificarse por los demás. Es la señal indudable del Espíritu Santo en alguien, la prueba genuina de un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, alguien así es digno de seguirse porque está imitando a Cristo. Le dice, ha seguido mi paciencia. Upomoné, son cosas que tenemos que estar siguiendo todos, ¿verdad? Se parece la paciencia a la longanimidad. Una es macrotumía, esta es upomoné, pero a diferencia de la longanimidad, esta tiene más que ver con resistir peso. Aguante alegre, así dice el diccionario. Perseverancia, constancia. O sea, la longanimidad es no perder el estilo con respecto a personas difíciles, hostiles. Pero paciencia tiene más que ver con respecto a circunstancias difíciles. Perseverar con gozo. Lo que decíamos al principio, no estoy en mi hogar. Perseverar con gozo en la enfermedad, en la carencia, incluso en la falta de resultados. Ningún problema ni situación nos hacen dar pasos para atrás, sino al contrario, fortalece nuestra fe y confianza en la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, un discipulador con estas características es digno de imitarse, mis hermanos. Y nos lleva a la siguiente parte.
Punto número 4. Sé un ejemplo no comprometiendo la verdad a pesar de las dificultades. Versículo 11 dice, has seguido mis persecuciones, mis padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. O sea, también estas cosas Timoteo las siguió de Pablo, vio cómo él las sufrió y estuvo con él. Persecuciones es la palabra diogmos, y significa gente hostil a la verdad, ¿verdad? Judíos legalistas, paganos fanáticos que se abalanzaron contra Pablo mientras él les llamaba al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo. Sufrir acoso, sufrir opresión que los hicieron huir. Y hubo padecimiento es la palabra pátsema, y a Timoteo le tocó sufrir estas persecuciones y padecer junto a Pablo. Timoteo vio y participó de las aflicciones, de las adversidades. Sí, implica también dolor junto a Pablo. Cuando estaba me imagino a Pablo en el cepo, cuando fue apedreado, cuando fue golpeado con varas. Muchas cosas. Y Pablo menciona estas 3 ciudades, las cuales estaban en la región donde Timoteo había nacido. Y como lo hemos visto, lo decía antes, Timoteo vio cuando Pablo sanó al paralítico de nacimiento, pero igual en ese mismo lugar, cuando lo apedrearon y lo sacaron y lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y entonces ve a Pablo levantarse y lejos de huir despavorido, por favor llévame a la central de camiones, ya no quiero estar aquí, ahí nos vemos. ¿Sabes qué hace Pablo? Se levanta, se sacude y a lo mejor todo chimuelo y maltrecho, tranquilos, podemos confiar en el Señor, no pasa nada. O sea, Timoteo pudo ver en acción la vida de Pablo, lo que él mismo escribió, vea. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7 dice, aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Romanos 8, 17 al 18 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Segunda de Corintios 12, 9 al 10, pero él me dijo, cuando le dio un aguijón en su carne, le dijo el Señor a Pablo al Señor, quítamelo. El Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero te voy a decir algo. De la misma manera que hubo persecución y padecimiento, a Timoteo también le tocó ver el poder de Dios en acción. Y él estuvo en primera fila. Porque dice Timoteo, y de todas me ha librado el Señor. Tú has visto, Timoteo. Tú has sido testigo de eso, Timoteo. Porque te voy a decir algo. En medio de cualquier tribulación por causa de Cristo, ningún cristiano está solo. La gracia de Dios se manifiesta de una manera poderosa en alguien que da testimonio de Cristo y le toca sufrir por eso. El Señor da gracia de acuerdo a la prueba, por causa de la verdad. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que eran amigos de Daniel, lo puedes leer en ese libro. Pero sabes que ellos se niegan a adorar la estatua de Nabucodonosor, calientan el horno más 7 veces, dice ahí, al punto de que los iban a echar se mueren con el calor que son calcinados. Pero ¿sabes qué sucedió cuando ellos entraron al horno? Ellos estaban dispuestos a morir por Dios, por la verdad. Pero lo que sucedió fue que ellos vieron el poder de Dios. Porque cuenta la historia de que Cristo estaba caminando con ellos dentro del horno y Nabucodonosor se asoma y dice, ¿qué nos echamos a 3? ¿Y quién es ese cuarto que parece un ángel de Dios? Y cuenta la historia que ellos salieron de ahí sin siquiera oler a humo. O sea, hay muchos ejemplos de estos en la Biblia, mi hermano, que sucedieron con gente que se paró en la raya confiando en Dios y en su verdad. Dice la palabra en Salmo 34, 19, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará de Jehová. O sea que hay un buen principio para esto. Sigue este tipo de personas, mi hermano, porque te voy a decir algo. Si tú jamás sales de tu zona de confort, jamás vas a ver el poder de Dios actuando, librándote, actuando sobrenaturalmente para darse a conocer.
Nunca vas a ser testigo de ver el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando con las bendiciones de Dios. Jamás vas a conocer en realidad que Él es fiel y que es digno de ser seguido a pesar de persecuciones y tribulaciones por causa de la verdad. A lo más que vas a estar sufriendo es ser víctima de tu naturaleza pecaminosa. Y tu vida se va a reducir a estar batallando y batallando por puras malas decisiones de no seguir a Cristo, sino a tu perverso corazón. Ahora te voy a decir algo. Esto no era exclusivo de Pablo y Timoteo. Dice Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán su mejor vida ahora, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice? Padecerán persecución. Y si dice todos, ¿qué significa todos? Todos. O sea, lo que está diciendo Pablo es esto. Cualquiera que se decida a tomar en cuenta a Dios, a conocer la verdad, a andar en amor y vivir en libertad, con integridad, con sinceridad, que decida negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, va a padecer persecución. De una manera u otra. El día que tú decidas vivir para el Señor con toda honestidad, con todo tu corazón, ese día estás dando un paso al frente y estás tomando un camino que va exactamente al contrario que va este mundo. ¿Y qué crees? El mundo no le gusta. ¿Por qué? Porque con la luz que tú tengas del Evangelio reflejado en tu vida vas a exponer el pecado de aquellos que se sienten buenos y que se justifican con cualquier cosa y les vas a caer mal. Porque con la luz que hay en ti vas a alumbrar las tinieblas de muchos al ver tu vida congruente entre la verdad que practicas y que enseñas. Satanás, el reino de las tinieblas, no le gusta eso y va a querer pararte. Jesucristo lo dijo claramente, Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí. Cristo es la causa, porque han rechazado al que me envió. Si tú vives centrado en ti mismo, si vives un cristianismo sirviéndote a ti más que al Señor, muy difícilmente vas a sufrir por tu fe. Te voy a decir, porque igual no representas amenaza para Satanás, porque eres tibio, no tienes fruto, no estás haciendo mella en el reino de las tinieblas, eres de poco beneficio para la obra del reino de los cielos. ¿Para qué pelarte? No quiere decir que no vas a sufrir por otras cosas, ¿verdad? Pero es algo importante, mi hermano. Si bien no todos vamos a ser difamados o nos van a llevar a prisión o nos van a torturar o nos van a matar por la fe, de alguna manera el hecho de seguir a Cristo sí debe traer, sí o sí, algún grado de oposición de parte del mundo. Sea en tu trabajo, tus amigos, tu familia. Puedo hacer crítica, chisme, yo no sé. Cuando yo vine a Cristo yo perdí a todos mis amigos. Parte de mi familia estuvo enojado conmigo un buen tiempo. Todavía el pararme firme en convicciones a veces me cuesta pleitos y cuestiones, situaciones. Pero hay una realidad, mi hermano. No puedes estar en medio. Y sí tienes que hacer una decisión. Dice Santiago, o decides a ser amigo del mundo, pero vas a ser enemigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. O Dios es tu enemigo o es tu amigo, o el mundo es tu amigo o es tu enemigo. Jesucristo dijo en Lucas 6, 20 al 23, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Los que han decidido su pobreza espiritual, que requieren de un Salvador, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de lo que Dios requiere, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran su pecado, lloran su condición, su necesidad de una justificación, de un nuevo cuerpo. 22. Bienaventurados sean cuando los hombres les aborrezcan, cuando se aparten de sí, les vituperen, desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si son de Cristo, gócense aquel día, alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas si continúa, 6, 24 al 26. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tienen su consuelo. Mas hay los que ahora están saciados. ¿Quién necesita de religión? ¿Quién necesita de Cristo? Porque ahora tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros.
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, checa esto, es Jesucristo mismo hablando. ¿No te parece una total contradicción en el evangelio de la prosperidad? El evangelio de tu mejor vida ahora, que te enseña que tú eres el centro y Dios es tu chichincle. Por eso es dañino, mi hermano. Dios, Cristo, no prometió ni promete una vida sin problemas o llena de bendiciones temporales, nada más. Si bien a veces es parte de su plan traerte bendiciones temporales, esas nunca jamás deberían ser el tesoro de un creyente. El creyente sabe que tiene un único tesoro inamovible e invaluable que se llama Jesucristo. Un verdadero siervo de Dios no está esperando, no debería estar esperando que el mundo le aplauda, lo reconozca, le remunere. Todo lo contrario, un verdadero siervo del Señor sabe que su recompensa es Cristo mismo. Sabe que es su tesoro, sabe que su hogar, su riqueza no está en este mundo. Hebreos dice de ellos, lo puedes leer en Hebreos 11, dice Hebreos 11:38, el mundo no merecía gente así. Entonces piensa en eso, mi hermano. Checa dónde andas, cómo cabes en el mundo. No, pues yo soy cristiano, pues le caigo re bien a todos. Bueno, cuidado. No puedes estar en medio. No te sientas mal porque no le caíste bien a alguien, porque alguien te rechazó, te ridiculizó. Es normal. Es normal. No puedes estar en medio. Y sí necesitas decidir a qué bando pertenecer. Si es el mundo, bien, acá te espero. Si es Cristo, bien por ti. Yo no soy el beneficiado, eres tú. Y Pablo nos da un contraste, una vez más. Versículo 13, y nos dice por qué. Sí, nosotros padecemos persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya nos dio un perfil de estas personas, ¿verdad? En los primeros versículos, los impostores. Cualquiera que pervierta la palabra de Dios, dice, ellos van a ir de mal en peor. Y aparte no solo ellos, sino a los que ellos estén influyendo. Y ellos pensando que están siendo bien astutos y se están aprovechando de otros, no se dan cuenta que ellos mismos están cayendo en un engaño, del cual no van a salir. Recuerda algo, mi hermano, porque hoy en día se mueve mucho afuera con los no creyentes, ¿verdad? Satanás no es amigo de nadie. Satanás no hace pactos con nadie. No es buena onda. Satanás no tiene ni un solo pensamiento de bondad. No tiene una pizca de verdad. Todo en él es mentira, corrupción, todo en él es maldad. Y su fin va a ser, su deseo es terminar condenando aún a aquellos que asusa para practicar la verdad, para practicar la maldad, perdón. Entonces, la Biblia declara que no es como la gente piensa, que no hay otra manera de salir adelante si no es con mentira, tranza, injusticia. No es así. Eso está mal. Solo hay un vencedor y ese es Jesucristo y los que con él estén. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de males, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero mira qué pasa con los engañadores que van de mal en peor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es una realidad. No importa cómo se vea la situación hoy. ¿Qué dice el Salmo 37? Para todos nosotros, mis hermanos, porque a veces nos impacientamos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque luego piensas eso. Mira, y ese que ni toma en cuenta a Dios y le va re bien, y yo aquí. Nada que ver. Nos está diciendo, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué tenemos que hacer? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y mi punto número 5 y último, retén lo que has recibido de maestros fieles. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? ¿Qué le dice Pablo? Pero, otro contraste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persistamos, hermanos. Menos es la palabra en griego. Significa quedarse en un lugar, hacer una relación, hacer raíces, hacer una escala sin moverme del lugar.
si realmente te has rendido a tu Señor, si has decidido comenzar a ir contracorriente, entonces ponte terco, mi brother. No te dejes mover para nada. No te dejes engañar, no te dejes desanimar. Requieres esta permanencia hasta el final, así como Pablo que terminó. Y me gusta el orden. Dice primeramente, persiste en qué. Número 1, en lo que has aprendido. Número 2, te persuadiste. Es importante. Aprender, ya lo hemos venido viendo. Yo creo que es el tema de toda esta sección. Aprender la palabra mazano, de donde viene la palabra matetes, de que hemos visto, ¿no? Discípulo, uno que aprende, que pone atención, que invierte tiempo y esfuerzo en entender, que investiga, que observa, que pone por obra para comprobar que lo que aprendió es verdad. Y de esta manera, una vez que ha hecho esto, queda persuadido. Pistoo, de pistos, de fe. Significa asegurado, convencido. ¿Por qué? Porque hay algo que lo has confirmado con tu propia vida. Lo has experimentado. Has experimentado la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Cómo? Al comprometerte con entender la palabra y al ponerla por obra. Porque entonces estás viendo cómo su poder verdaderamente está afectando tu vida. Entonces, Timoteo dice, tú sabes, Timoteo, has entendido de quién has aprendido, que es verdaderamente un creyente genuino. En este caso era Pablo, o todos los que le habían enseñado, porque está en plural. Entonces, es un principio importante, hermano. Si tú no has puesto atención, si no más vienes por venir, si no tomas seriamente como algo de vida o muerte, perdición o salvación, condenación o perdón, vida eterna, lo que escuchas, nunca vas a tener una convicción plena de la verdad. Siempre vas a seguir arrastrado por convicciones equivocadas. Siempre vas a estar arrastrado por las convicciones o los rumores de un mundo que está en tinieblas, de un mundo que no tiene idea de quién es, ni sabe ni a dónde va, porque ha ignorado a su creador, a su hacedor. Gente impía. Sí se supone que el mundo nos aborrece. Nos aborrece, pero entonces piensa eso. Alguien que aborrece a Dios, que aborrece su verdad, ¿por qué con tanta facilidad creemos y recibimos lo que nos vende? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo creer la verdad? Escuchamos la verdad y decimos, suena fuerte, hoy la prédica estuvo fuerte, pero pues quién sabe. Escuchas un rumor en las noticias, en los medios y te mueve el tapete y casi pierdes la fe. Entonces piensa en eso. ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quién estás permitiendo que sea tu influencia? ¿Quién es verdaderamente tu maestro, tu discipulador? ¿Cuál es la verdad que realmente aceptas? ¿No será que estás aceptando una mentira? Este mundo siempre nos ha fallado, mi hermano. Jamás nos han cumplido. Pero checa lo que dice ahí. Necesitas poner atención. Dice Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sabes lo que ha hecho Dios a favor de ti? ¿Sabes que eso es algo que tienes constantemente que estar revisando en la palabra de Dios, platicando con tu Señor, para que puedas caer de rodillas en adoración? Y para que puedas decir, sí vale la pena, Señor, entregarte mi cuerpo, mi entendimiento, todo lo que soy a ti, y no estarlo entregando a palabras de gente que quién sabe de dónde viene. Y dice, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Un sacrificio vivo, esa es la verdadera forma de adorarlo. Porque antes se hacían sacrificios muertos, llevaban borregos, y es lo que nos está pidiendo Dios. Dios no está pidiendo que mueras por Él, Dios está pidiendo que vivas para Él. Punto número 2. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ese es el punto del discipulado, mis hermanos. Dice, una vez que esto cambia aquí, entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, no tiene errores, agradable, te va a gustar, perfecta. Entonces es a Dios, mi hermano, a quien necesitamos entregarnos como un sacrificio. No un sacrificio muerto o inerte, un sacrificio vivo. Solo tenemos una vida y es un ratito. Y no es para que vivamos como estos falsos maestros, como estos falsos creyentes, egocéntricamente, enfocados en nosotros mismos. Es un sacrificio vivo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es poner nuestras vidas, comenzando por una decisión de entender, poner atención.
No solo traigas tu corazón el domingo acá, también trae tu mente. Lo he dicho otras veces, entras y empiezas a pensar, ¿qué voy a comer cuando se acabe? Ay, ya tengo hambre. Ay, quién sabe qué. Pon atención. Pon atención porque es cuestión de vida o muerte. Nos está diciendo la manera. Deja de recorrer en la corriente de este mundo. Deja de dejarte llevar, valga la redundancia. Deja de bailar al son que este mundo te toca. Deja que la palabra de Dios transforme tu entendimiento, pero no va a transformar tu entendimiento si no traes tu entendimiento pleno delante de Dios decisivamente. El entender la palabra de Dios, mi hermano, no va a suceder por ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Así que te la pongas en la cabeza así media hora para que baje la información. No va a suceder. No va a suceder tampoco como algo místico, que de pronto te quedas, cierres los ojos y algo va a llegar a tu mente. Sí, el Espíritu Santo está ahí para darte luz. No va a llegar por arte de magia. Necesitas poner decisión, todo tu entendimiento, para que entonces conozcas la voluntad de Dios y la compruebes. Me acuerdo cuando estaba en la escuela de música, muchas veces los músicos decíamos eso. Él decía, cuando entramos a la escuela, lo primero que dijo, aquí vas a tener que venir a estudiar y a trabajar. Porque el dicho de muchos músicos era, no, pues, ¿qué horas son? ¿A qué horas te vas a levantar? No, pues que a las 12, a la 1. Sí, pues es que como a esa hora más o menos llegan las musas. Entonces, deja que bajen las musas. Decía él, no hay ninguna musas. Es ponte a trabajar, ponte a estudiar, pon diligencia. Es lo mismo con la palabra de Dios. Es la única manera de comprobar, de quedar convencido. Cuando la pones por obra, cuando la entiendes y la pones por obra. Lo vimos este jueves pasado. Y lo repetí el domingo antepasado. La fe no dice ver para creer. La fe verdadera dice cree para que puedas ver. No es una fe ciega, no es un salto de fe. Eso no es cristiano, no es bíblico. Es confiar en Dios, en su palabra, la palabra que has entendido, y de ahí viene la confianza. Es una decisión de confiar en Dios, de entregarte a Él, pase lo que pase, a su voluntad, a su palabra. Pero si no pones atención, si no te dispones a aprender de algún hermano que haya recorrido ya el camino, si tú mismo no dejas de vivir tu vida a través de la fe de otro, jamás vas a tener una convicción propia que te lleve a vivir tu propia vida para el Señor y no para ti mismo. La única manera de comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable es si la obedeces, si la pones por obra, porque entonces llega esta convicción a tu vida y vas a ser como Pablo. Tener un propósito correcto a pesar de cualquier presión, a pesar de cualquier dificultad. Pero si te obstinas en obedecer solo tu propio corazón y siempre estás pensando los ejemplos que te ponía, no, pues es que, ¿qué tal si dejo una relación fornicaria y me quedo soltera para siempre? ¿Qué tal si le exijo que nos casemos como Dios manda y me deja y me quedo sola? ¿Qué tal si comienzo a pagar impuestos como Dios manda y en el año me falta el dinero y ya no voy de vacaciones? No. Lo que te decía, pensamos, primero que Dios me bendiga y ya que me esté yendo mejorcito, pues ahora sí ya medio lo obedezco. Jamás va a suceder. Vas a ir de mal en peor, no vas a avanzar. Jamás vas a entender. Vas a seguir siendo presa de tu perverso corazón. Vas a seguir arrastrado por rumores, influenciado por gente malvada, impía, que no tiene un pelito de interés en Dios, que solamente se importa a sí misma tener mayor rating, que realmente no está haciendo ningún bien. Hay 1001 justificación, mis hermanos, que tenemos para no obedecer, para no disponernos a poner atención. Pero jamás vas a poder la bendición de Dios. No vas a poder ver la mano de Dios moviendo circunstancias, corazones, dejándote con la boca abierta, postrado en agradecimiento y adoración, cuando estás comprobando que en efecto Él es Dios y solo Él es Dios. Mira lo que dice Juan 17:17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, checa. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. ¿Dónde viene la convicción? Cuando lo compruebas. Por ahí tenemos que comenzar, mi hermano. Por hacer la voluntad de Dios para comprobar quién es Cristo. Cristo no es un ídolo. Cristo es el Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo no es un achichincle. Cristo no es un genio de la lámpara. Cristo no es mi ayudante de conveniencia. Él es Dios y yo soy su súbdito. Pero tienes que persistir en la verdad y dejar de persistir en tu necedad. Necesitas comenzar a persistir en lo que has escuchado. Algunos han escuchado la verdad durante años ya, acá, algunos meses, pero no han puesto atención. Entonces, necesitamos convertirnos en un modelo bíblico, mis hermanos, digno de seguirse.
Necesitamos dejar atrás la tibieza. Necesitas decidirte a ver a Dios en todo su poder, respaldando tu vida, en una vida verdaderamente cristiana. Tenemos una carrera que terminar, mis hermanos. Tenemos una batalla que ganar. Tenemos un enemigo desalmado. Tenemos una fe que guardar y hay mucha mentira. Necesitamos ser hallados fieles por nuestro Señor. No podemos parar. El creyente genuino persevera hasta el final. Necesitas elegir a quién vas a permitir que siga influenciando tu vida. Necesitas convertirte en un modelo para otros, porque eso es lo que somos, esa es la iglesia. Te dejo con unos textos y voy a hacer una invitación. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, 1 Tesalonicenses, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Está hablando de los tesalonicenses. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Nosotros, la iglesia, Calvary y Compañerismo Cristiano, podemos convertirnos en un ejemplo, mis hermanos, en una luz para otras iglesias que lo necesitan. Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios. ¿A quién tienes que imitar, mi hermano? O a la última banda de quebradita, no, ¿verdad? Imiten a Dios como hijos muy amados. Dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio fragante para Dios. Yo quiero invitarte en este día. No sé si alguien de aquí no haya hecho una decisión por Cristo, te invito a que lo hagas. Es la única manera en la que vas a poder entender estas cosas, es la única manera en la que te vas a poder entregar al Señor. Necesitas un modelo creíble, un modelo que no se mueve, y ese modelo es Cristo. En su evangelio Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, a darnos perdón de pecados. Y la Biblia nos invita a todos, está invitado a todos. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Entonces te invito, si no lo has hecho antes, a que hagas una decisión hoy y digas, Dios, el día de hoy yo quiero pertenecerte. El día de hoy yo quiero ser tuyo, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Quiero comenzar a ver lo que es la luz. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo sé que mis pecados te llevaron a la cruz del Calvario, yo sé que mis pecados son los que me tienen mal, pero yo reconozco que tú viniste a la cruz a morir por mí. Y yo reconozco, Señor, que tú, Señor, viniste a arreglar ese problema en la cruz del Calvario, pero no estás en la cruz, no te quedaste en la tumba. Resucitaste con poder, venciste a la muerte, la venciste. Y hoy estás sentado a la derecha del Padre, y hoy está abierto el camino al perdón para mí. Y hoy está abierto el camino para darme vida y pueda comenzar a ver. Si tú no conoces o has conocido la voluntad de Dios como debe ser, porque te has obstinado en tu necedad, y el día de hoy quisieras dar un paso de fe al Señor, a su verdad te invito a que te pongas de pie. Y te invito a que le digamos juntos en oración a nuestro Rey. Y Señor Jesucristo, aquí estamos este día, Padre, esta iglesia, Señor, queriendo con todo nuestro corazón seguirte, Señor. Honestamente, Padre, muchas veces no hemos puesto la atención que necesitamos, ni el tiempo que requerimos. Honestamente, Señor, hemos puesto demasiada atención a gente perversa e impía. Señor, y te hemos ignorado. Honestamente, tu voluntad para nosotros muchas veces es un misterio. Pero perdónanos, Dios. Queremos dejar de vivir una vida centrada en nosotros mismos. Queremos en verdad, con todo nuestro corazón, Señor, comenzar a vivir para ti, Señor. Ya no queremos solamente estar respondiendo a problemas y situaciones debido a nuestra necedad. Quisiéramos, Señor, estar ahí, Señor. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, pero no importa, Señor, porque sabemos que dentro de esa persecución estás tú. Quisieras concedernos como iglesia, Señor, el ver tu poder en primera fila, Señor. Quisiéramos verte, Dios. Eres el mismo Dios de Israel que abrió el mar en dos. Eres el mismo Dios que caminó sobre el agua, que calmó la tempestad, que alimentó a 5,000 con unos cuantos peces y panes, que levantó a los muertos,
que abrió los oídos de los sordos, que enderezó a los cojos. Eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y quisiéramos verte, Señor, y entendemos, Padre mío, que necesitamos persistir. El día de hoy queremos decirte que queremos persistir en lo que se nos ha enseñado, Padre. Queremos, en este día, decidimos con todo nuestro corazón, Señor, ponerte como nuestro modelo. No queremos estar siguiendo más a modelos falsos. Señor, queremos convertirnos en modelos tuyos, Padre. Queremos que otros nos vean y que, viendo nuestras buenas obras, te glorifiquen a ti, Padre, que estás en los cielos. Queremos eso, Señor. Lo anhelamos, Padre. Y tú sabes lo que nos cuesta, Señor. Tú sabes cuánto quisiéramos ya no tener este cuerpo de muerte, Señor, y con toda libertad poderte adorar, Señor. Tú sabes cuánto desearíamos ya nunca estarnos preocupando porque no hicimos como deberíamos, Señor. No caminamos como deberíamos y otra vez metimos la pata. Dios, yo te pido, Señor, que nos ayudes, por favor. Señor, en primer lugar, pon eso en nosotros, que amemos la verdad, Señor. Que amemos seguirte, Padre, que podamos aborrecer nuestros pecados, Dios, y que podamos comenzar a caminar, Señor. Y que en el momento de la tentación, dice tu palabra, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que junto con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Y eso queremos, Señor, soportar, Señor. Queremos vernos a tu lado, Señor. No sé si alguien aquí haya visto que es enemigo de Dios. Te invito a que te conviertas en su amigo porque Él tiene tratado de paz. Él no quiere que seas su enemigo. Dios, no queremos ser amigos del mundo y convertirnos en enemigos tuyos, Dios. Líbranos, límpianos, lávanos. Gracias porque tu misericordia, tu bondad, tu amor el día de hoy está igualita. La puerta de los cielos, la puerta de la misericordia, del perdón, está abierta. Tú no tienes reproche, dice tu palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él se las hará sin reproche. Dios, tú vas y escondes, tiras nuestros pecados al fondo del mar, no te acuerdas más de ellos, no porque tengas mala memoria, sino porque sencillamente eres un Dios perdonador y generoso. Señor, aquí estamos, por favor, haz una obra en nosotros. Yo quiero una obra en mí, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Y yo sé que la gente que está de pie quiere también, Padre. Santo Espíritu, queremos hacerlo, queremos poner atención, queremos caminar, Señor. Vamos a hacer un canto para terminar.